Cementerio de la Chacarita, también llamado Cementerio del Oeste, es un cementerio ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y con sus 95 hectáreas, es el más grande de la ciudad. En 1871 una epidemia de fiebre amarilla azotó la ciudad de Buenos Aires, por lo que fue necesaria la construcción de cementerios ya que los existentes no daban abasto. El cementerio contaba con condiciones de higiene mínimas, por esta razón el cementerio fue clausurado en 1875, pero siguió funcionando hasta el 9 de diciembre de 1886, cuando se lo clausuró definitivamente. En 1887 fue inaugurado nuevamente, ahora con el nombre de la Nueva Chacarita. Desde 1960 ya no se entierran a los muertos sino que se lo creman. Aquí se encuentran varios personajes políticos, escritores, deportistas, músicos tales como Gustavo Cerati, Carlos Gardel entre otros. El Cementerio del Norte de Montevideo, Uruguay, inaugurado en 1929, es la necrópolis más grande de la ciudad. Con sus 93 hectáreas, es una de las más grandes de América Latina. Alemanes que fallecieron en combate en el Río de la Plata durante la Segunda Guerra Mundial están enterrados aquí. Cuenta con un complejo crematorio, siendo este el único cementerio municipal en hacer cremaciones. Se construyeron varios urnarios, uno de estos, construidos en 1960, fue declarado Patrimonio Histórico en 2014 por las autoridades del país. También se encuentra el Panteón de las Fuerzas Armadas en una gran plaza dedicada. En la parte norte del cementerio van a estar fosas en forma tubulares, haciendo un diferencial con los demás cementerios. El cementerio alberga varios personajes. Rubén Isidro Alonso, sacerdote católico, conocido como el Padre Cacho. Pablo Estramín, músico y vocalista. Osvaldo Fatoruso, músico. Rosa Luna, bailarina y vedette de carnaval. Washington Luna, cantante, conocido como el Canario Luna. Nélida Victoria Pérez Sosa, licenciada en enfermería. Primera nurse adjunta a dirección de un hospital en Uruguay. Jefe del Departamento de Servicio en Enfermería de Hospital Pasteur. Carlos Páez Vilaró, pintor, compositor y constructor. Eduardo Mateo, músico y cantante. Cementerio La Recoleta de Paraguay. Fue construido durante el gobierno de don Carlos Antonio López entre 1850 y 1855, en reemplazo del convento de los Padres Recoletos, y catalogado como edificación monumental por parte de las autoridades de Paraguay. Entre esos huéspedes se encuentran los restos de alguien que dejó una profunda huella en Paraguay, la francesa Elisa Lynch, esposa del mariscal Francisco Solano López. La historia cuenta que hubo una guerra con una triple alianza conformada por Argentina, Brasil y Uruguay en contra de Paraguay, la cual fue dirigida por el general José Eduvigis Díaz, conocida como la Batalla de Curupaiti. Esta guerra también tuvo consecuencias en el cementerio de La Recoleta, con saqueos y profanaciones de los panteones más lujosos, algunos de los cuales guardaban joyas y objetos de valor que fueron robados. Pese a esos incidentes, el Camposanto siguió siendo el último y prestigioso recinto para la eternidad de próceres como los presidentes como Emilio Acebal 1902 y Higinio Morínigo 1948, y de músicos como Herminio Jiménez, considerado uno de los pilares de la música paraguaya, o de la primera abogada y feminista del Paraguay, Serafina Dávalos. Una asociación a cargo del cementerio quiere rescatar parte de la historia de Paraguay haciendo visitas nocturnas. El Cementerio General de Santiago de Chile cuenta con 86 hectáreas, donde se encuentran cerca de 2 millones de personas sepultadas. El cementerio fue inaugurado el 9 de diciembre de 1821 por el director supremo Bernardo O'Higgins Riquelme. Al interior del cementerio general se encuentran ubicados el cementerio Parque Las Encinas, y en los alrededores, el cementerio católico y el cementerio israelita de Santiago. Además cuenta con un mausoleo trans, único en Latinoamérica, iniciativa que surge en 2013 y se concreta en 2018, destinada a personas transgéneros. Al recorrer el cementerio se puede visitar las sepulturas de algunos expresidentes como José Santiago Portales, Manuel Bulnes, José Manuel Balmaceda, Pedro Montt, Patricio Aylwin, Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende, siendo estos últimos los más recientes y polémicos. También alberga a importantes personajes chilenos como Víctor Jara, Carlos Whitburn, Pablo de Roca, Marta Bruntet, Camilo Enríquez, Manuel Rodríguez y Violeta Parra. El Cementerio General de La Paz es un cementerio público ubicado en la zona noroeste de la ciudad de La Paz, tiene una superficie de más de 9 hectáreas.
Fue creado durante la presidencia del mariscal Andrés de Santa Cruz. El cementerio presenta un ingreso principal el cual conduce directamente a la capilla principal, un templo católico diseñado por el arquitecto urbanista paceño Julio María Capano. El cementerio presenta mausoleos destacados como los históricos grupales, los mausoleos de la Guerra del Pacífico, de la Guerra del Acre, de los notables y el de la Guerra del Chaco. En otro grupo están los históricos individuales, los mausoleos Germán Busch, Domingo Soligno, José Manuel Pano. Y también están las tumbas individuales. Las mismas pertenecen a personajes históricos en enterramientos individuales bajo la superficie. Jaime Sáenz, Óscar Alfaro, Carlos Palenque Avilés, Franz Tamayo y Gilberto Rojas. El cementerio de Villa Formosa, ubicada en la ciudad de Sao Paulo, y con sus 78 hectáreas la convierte en una de las necrópolis más grandes de América Latina. Creado el 20 de mayo de 1949. Aquí más de 1.5 millones de personas han sido enterradas hasta la fecha. Es un espacio utilizado en particular para entierros de personas pobres y de la clase media baja. El cementerio tiene cada mes un promedio de 275 entierros, y con 24 salas para los funerales la convierte en uno de los cementerios más demandantes. Este cementerio ocupa la cuarta área verde municipal más grande de la ciudad de Sao Paulo, solo superada por 3 parques. El Cementerio Virgen de Lourdes, conocido popularmente como Nueva Esperanza, fue creado en 1961 con la finalidad de ser usado por los inmigrantes de otras provincias. Está asentado sobre 60 hectáreas y contiene más de 1 millón de nichos. Es el cementerio más grande del Perú, además de ser el segundo a nivel mundial detrás de Wadi Salam. Cabe recalcar que es el más grande por terreno ocupado y bóvedas construidas, más no por hectáreas, porque aquí los más grandes son los cementerios del sur Venezuela y la Chacarita Argentina con 246 y 93 hectáreas respectivamente. El sitio es considerado como atractivo turístico, frecuentado por 2 millones de personas cada año para actividades culturales. Por la mención antes dicha por lo que fue creado el cementerio, no vamos a encontrar las personalidades importantes del país en el cementerio. El Cementerio General de Guayaquil, o llamado también Cementerio Patrimonial, es el camposanto más antiguo de la ciudad. Fue fundado el 27 de abril de 1823 por Francisco Javier de Garaycoa. Posee aproximadamente 17 hectáreas en la cual se hallan 16 puertas de ingreso, 130.348 bóvedas, 144.808 nichos para restos, 8.441 nichos cinerarios y 1.047 mausoleos. El cementerio ofrece actualmente las siguientes rutas turísticas: la de las esculturas, la ruta de los próceres y presidentes, la de música y cantautores, literatura y ruta general de todo el cementerio. El cementerio alberga, entre otros, los restos mortales de los siguientes personajes históricos como 18 presidentes, siendo uno de los más antiguos, Vicente Rocafuerte 1847, y el más reciente Carlos Julio Arosemena Monroy 2004. También otras personalidades como José Joaquín de Olmedo, político y poeta; Teodoro Maldonado Carbo, médico pionero en urología; Carlos Rubira Infante, compositor; Julio Jaramillo, cantante; Ginsot, cantante; Carlos Muñoz y Otilino Tenorio, futbolistas. El Cementerio Central de Bogotá es el cementerio más antiguo y reputado en la ciudad de Bogotá. Fue construido por Pío Domínguez y Nicolás León, según los planos de Domingo Schiavocchi, quien llegó a Bogotá para ayudar a la reconstrucción de la ciudad después del terremoto de 1785. Sin embargo, este no se comenzó a construir sino hasta 1832 y puesto en servicio en 1836 por el gobernador Rufino Cuervo. Previo a la construcción de este cementerio, el Hospital San Juan de Dios tuvo a su cargo el cementerio La Pequita, puesto en servicio en 1793 por el arzobispo de Bogotá. El 9 de abril de 1948 en el cementerio se recibieron los cuerpos de cientos de personas que fallecieron durante el Bogotazo. Muchas personalidades célebres de la historia de Colombia se encuentran sepultadas aquí, las cuales se pueden destacar el primer presidente constitucional de Colombia y prócer de la independencia Francisco de Paula Santander, así como la mayoría de sus presidentes. Además también se destacan poetas, escritores, historiadores, entre otros. Entre sus monumentos más destacados se encuentran la escultura de bronce de la Piedad,
panteones de la Policía y Ejército de Colombia, mausoleos de sindicatos, capilla de Banco de la República, mausoleo de la Cervecería Bavaria. Este último cuenta la leyenda que si le susurras un deseo se te cumplirá. El Cementerio General del Sur, con sus 246 hectáreas, es el espacio para sepulturas más grande de la ciudad de Caracas. Fue inaugurado el 5 de julio de 1876 por disposición del entonces presidente Antonio Guzmán Blanco. Lamentablemente el cementerio es famoso por sus profanaciones, en su mayoría de carácter delictivo, y otros con motivos políticos, el más conocido, el que es protagonista, Rómulo Gallegos, escritor, político y presidente. Se le habían decretado los honores del Panteón Nacional por el presidente Rafael Caldera el 3 de mayo de 1994, pero el hecho no se consumó porque la última voluntad de Gallegos era descansar junto a la tumba de su esposa. En 2016 sus tumbas fueron profanadas, y la alcaldía del municipio Libertador anunció de manera extraoficial que sus restos serían trasladados al Panteón Nacional. El cementerio también tiene sus personajes venezolanos ilustres sepultados, tales como Armando Reverón, Raimundo Andueza Palacio, Juan Pablo Rojas, Ramón Centeno. Algunos tienen monumentos funerarios especiales, como el que tiene la familia Caldera, el Panteón de los Bomberos, el Panteón del presidente Isaías Medina Angarita o el mausoleo de Joaquín Crespo, este último construido en 1898.